En el libro de los Hechos, aleluya, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a leer el verso 36. Si nos ponemos de pie todos en reverencia a la palabra del Señor, después se sienta cómodo. La palabra de Dios se lee con temor y temblor y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría, denuedo, y la ventana de los cielos se abra en esta hora para que toda clase de milagros, sanidades, prodigios, señales sean hechos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Este es el mismo tema que preparé anoche para la central. Lo hemos titulado El legado apostólico. Hermanos, ¿por qué le llamamos el legado apostólico? Le llamamos el legado apostólico, hermano, porque este es lo que nos dejó Jesús. Mire, este mensaje que da Pedro lo da justo después del cumplimiento de la promesa de Cristo y del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, diciéndoles a todos aquellos que estaban ahí reunidos, que habían muchos varones, dice que habían partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Capadocia, de Pánfile, de Frigia, judíos, cretenses, árabes, griegos, del Ponto, de la Mesopotamia, más allá de Cirene y aún del África, reunidos en ese lugar, a su nombre. Y todos estaban sorprendidos porque oían a los apóstoles hablar en la lengua en la que estos habían nacido. Y sabían que no era posible porque algunas lenguas eran antiguas y algunos dialectos muy viejos. Y algunas lenguas eran bastante raras, pero ellos les oían en esas lenguas. Así que la multitud estaba conmovida y el mensaje de Pedro iba directamente al arrepentimiento. Pero nótese algo importante. No solamente hablaba de arrepentimiento, sino lo que más se enfoca es que perseveraban en las oraciones, perseveraban en la comunión unos con otros, y sobre todo en el partimiento del pan y en la doctrina de los apóstoles. ¿A qué se refiere con la doctrina de los apóstoles? Hermano, Jesús de Nazaret, personalmente, después de haber predicado por mucho tiempo y después de haber resucitado y estado 40 días con los discípulos anunciando el reino de Dios, lo primero que les dijo fue: no se muevan de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder. Escuche esto: no se muevan de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder. Ahora, ellos eran testigos que el poder se había derramado, porque la Biblia dice, hermanos, en Hechos 1:4,
porque seréis bautizados dentro de no muchos días por el Espíritu Santo. La promesa de Jesús antes de ascender al cielo. Ahora la promesa estaba cumplida. Y Pedro les decía a esos que estaban ahí que esta promesa era para ellos, para sus hijos y para cuanto el Señor llamare aún de lejos a su nombre. Y que no había nada que les impidiera recibirlo. No solamente les dice esto, hermanos, sino los discípulos en sus evangelismos, en sus predicaciones explosivas. Cuando una ciudad recibía el evangelio, y mire usted en el libro de Hechos 8:14, cuando Samaria recibió el mensaje de Dios, la predicación de la palabra de Dios a través de Felipe, con señales y sanidades y prodigios, los discípulos que estaban en Jerusalén consideraron mandar al apóstol Pedro y al apóstol Juan a esa ciudad de Samaria. ¿Para qué? Para sellar a los apóstoles con la imposición de manos, para sellar a la gente que se había convertido. Y así fue. Cuando llegaron a ese lugar, comenzaron a imponer las manos y comenzaron a recibir el don de lenguas y el bautismo del Espíritu Santo, y también a profetizar y cosas como estas. A su nombre. Eso no solamente ocurrió en esa ciudad de Samaria. Si usted mira en Hechos 19:5, cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró también un grupo de apóstoles como de 12 y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque su mensaje estaba, hermanos, estaba dirigido a eso. Porque era necesario que la iglesia no solamente se llenara de conocimiento y de palabras y de teología, sino que la iglesia también fuera llena del poder de Dios, porque era necesario, importante para Cristo. A su nombre. Y los discípulos que estaban ahí le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay. Por eso veo caras asustadas aquí también, como si nunca hubieran sabido de que el poder del Espíritu Santo es como río de agua viva. Y por eso la gente actúa como si tuviera eléctrica, hubiera metido los dedos en el enchufe. Pero es el poder de Dios. No viene de la mano del pastor, viene de la fe de usted. Como dijo Jesús, la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para cuantos el Señor llamare. A su nombre. Alábalo porque Él vive, hermanos. Y cuando escuchó esto de estos apóstoles, el apóstol Pablo le dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, mas yo os bautizaré en el Espíritu Santo y fuego con imposición de manos. Y comenzó a orar por ellos y puso la mano sobre ellos y comenzaron a recibir los dones y comenzaron a hablar en lengua y a profetizar. Hermano, fue un avivamiento tremendo. Eso ocurría en todas las ciudades. O sea, el mensaje no solamente era el mensaje de arrepentimiento, era también que los apóstoles y los discípulos y los convertidos fueran sellados con este poder maravilloso. A su nombre. Alábalo porque Él vive, hermanos. Y como dice Pablo, las iglesias se han llenado de doctrinas raras y diferentes, porque muchos seguían por las doctrinas de hombres. El apóstol dice en Gálatas 1:11: yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Espíritu de Dios, por Cristo Jesús. A su nombre. Alábalo porque Él vive. Estas manifestaciones, hermano, eran tan tremendas, que el mismo apóstol Pablo escribe en el libro de Colosenses 2:5: aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Yo le puedo probar que esto es verdad, que por las cartas de Pablo eran tan acertadas que usted se daba cuenta que Dios le permitía trasladarse a las iglesias y escuchar los servicios estando preso. Yo descubrí esto hace muchos años, hermano, viví experiencias como estas. La Biblia dice también en el libro de Segunda de Reyes 6:12 que el mismo profeta Eliseo escuchaba
lo que el rey Ben-Hadad hablaba en su cámara secreta. Usted le dice esto a la iglesia hoy en día y no le creen. Van a creer que se le ha salido un tornillo, que usted está loco. Oiga, está en su Biblia, léalo. Y la Biblia también dice que en Jesús, en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y las señales que hacía ayer y las hacía antes, las sigue haciendo hoy. Y no hay ninguna diferencia. A su nombre. Alábalo porque Él vive, hermanos. ¿Cómo era la predicación de los discípulos? ¿Cuál era su legado? ¿Acaso eran sistemas de crecimiento extraños? ¿Sistemas de numéricos o cosas raras que hoy han inventado para hacer crecer las iglesias? Hermano, la forma de crecer era evangelismo explosivo. Hechos 17:17, predicaban en la plaza del mercado, en el Agora, en lugares importantes como la colina de Marte. En el libro de Hechos 17:19 dice hasta en el Areópago, donde estaban los famosos filósofos, los epicúreos, los estoicos, cuna de Platón, Sócrates, Demóstenes, de los grandes filósofos, escuchaban atentamente el mensaje del apóstol Pablo. Dice la Biblia, hermanos, que el mensaje del apóstol Pablo comenzó a llegar inclusive diciéndoles al Dios no conocido que somos linaje de Dios, y si somos linaje de Dios no pueden pensar que la divinidad sea semejante a muñecos, yesos, oro, plata o esculturas, como muchos creen. Siendo linaje de Dios y Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a los hombres que se arrepientan, porque ha señalado un día en el cual juzgará al mundo. A su nombre. Alábalo porque Él vive. Y no solamente era el mover del Espíritu Santo, era también, dice, comunión unos con otros. Han convertido a la iglesia en un club. La iglesia no es un club, somos una familia, porque Dios es nuestro Padre. Y ustedes y nosotros y todos somos hijos del mismo Padre. Y a Él servimos, a Él alabamos y a Él honramos. Las divisiones no las genera Dios, sino los demonios, con doctrinas, con denominaciones, con cosas raras, que no vienen de Dios, porque los apóstoles no estaban divididos. La Biblia dice en Hechos 4:32, todas las cosas tenían en común, y en el verso 34 aún vendían sus propiedades, heredades, y compartían el fruto de la venta, para que a nadie le faltara nada. A su nombre. Alábalo porque Él vive, hermanos. Pero a pesar de todo ese poderoso avivamiento, hermanos, el diablo no duerme, el diablo no descansa. Comenzó a ser atacada la iglesia, como es atacada la iglesia hoy en día. Eso no es de Dios, eso es desorden. Dios es orden, Dios es esto, Dios es aquello. ¿Por qué hablan así? Porque no conocen al Espíritu Santo. Si lo conocieran, no hablaran de esa forma. Y muchos no saben ni en qué se están metiendo, por ignorancia. Oiga, hermanos, comenzó el diablo a levantarse, dice Hechos 5:1. Comenzó el problema de Ananías y Zafira, que comenzaron a robarle a Dios. En el libro de Hechos 6:1 comenzó la murmuración de las griegas. ¿Por qué? Porque comenzó a haber acepción de personas, comenzaron a darle de comer más a los judíos que a los griegos, y las viudas griegas comenzaron a murmurar. ¿Por qué? Porque el número de apóstoles creció tanto que el diablo comenzó a aprovecharse de eso. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 13:13. En el libro de Hechos 7:1, primero vino la muerte de Esteban. Y la muerte de Esteban generó terror entre los discípulos. Andaban predicando a puertas cerradas, cerraban el lugar donde oraban, tenían miedo. Tanto así que en Hechos 13:13 dice que Juan Marcos, el apóstol, abandonó a Pablo en la mitad de una gira. Y en el libro de Hechos 14:37 dice que Bernabé quiso llevar a Juan Marcos a una gira, y Pablo no quiso, porque Pablo dijo: yo no confío en Juan Marcos, ya me abandonó una vez y lo puede hacer de nuevo. Y hubo tal desavenencia entre los apóstoles que
Bernabé se fue con uno, Pablo se fue con Silas y comenzaron a dividirse entre ellos. Hermano, esto es normal. La iglesia es atacada. El diablo no descansa, no duerme. No importa cuánto poder de Dios haya, igual es atacada la iglesia. Y luego vino el problema del judaísmo. Dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de Colosenses, capítulo 2, 8 y 9. Y comenzó también el apóstol Pedro a judaizar. Y comenzaron problemas entre ellos mismos, dice Gálatas 2:11, que Pablo tuvo que enfrentar cara a cara a Pedro, reprendiéndolo, porque Pedro antes comía con los gentiles, vivía con los gentiles. Él fue testigo del derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio y de su familia. Y Cornelio no era hebreo, ni judío, ni tampoco creyente. Él servía a Dios bajo sus principios, y Dios vio el corazón de Cornelio y le agradó. Y por eso mandó a Pedro para que se convirtieran de todo su corazón. A su nombre. Dice la palabra de Dios que Pedro fue testigo de cómo el Espíritu Santo se derramó sobre gentiles. Y ahora se retraía, escondiéndose. Se retraía, tenía vergüenza cuando venían los discípulos de parte de Jacobo y de Santiago. ¿Qué cree que no hubo problemas entre los apóstoles? Claro que los hubo. Pero a pesar de todo eso, hermano, el avivamiento no cesó. A pesar de todo eso, Dios hacía milagros increíbles y sobrenaturales, a tal punto que la gente alababa grandemente a los apóstoles y nadie se atrevía a juntarse con ellos. Amén, hermanos. La Biblia dice que los alababan grandemente, pero nadie se juntaba con ellos porque le tenían temor. A su nombre, alábalo porque Él vive, hermanos. Y por eso el mensaje de Pablo es claro para la iglesia. Dice, mirad que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas. Dice, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no conforme a Cristo. Porque en Él habita la plenitud de la deidad. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, aunque usted no lo crea, nosotros estamos conectados con el Padre a través de Jesucristo. La Biblia dice en Juan 14:10, yo estoy en el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Así que aunque usted no lo crea, por medio de Jesús tenemos conexión con el Padre. Para vivir un evangelio de poder, no un evangelio de teología, de palabras. Un evangelio vivo, de fuego, de gloria, de milagros, de sanidades. ¿Cómo es posible que el pastor te tenga que mandar al psiquiatra, al psicólogo, al doctor? ¿Para qué vengo entonces a la iglesia? Si la iglesia me ofrece eso. Jesús dijo, en mi nombre y en mi nombre harán proezas. A su nombre. Entonces, ¿por qué tememos al Espíritu Santo si es para nosotros, para nuestros hijos y para cuantos el Señor quiera llamar? ¿Por qué tenemos miedo al poder, al mover, a lo sobrenatural? Si deberíamos vivir en eso sobrenatural, si las iglesias deberían andar en ese fuego. Hermano, aunque usted no me, de repente algunos no me conocen, pero yo estuve aquí hace muchos años en Pucallpa, y usted no sabe los avivamientos que hubo aquí, cuando la hermosa era la hermosa. Hermano, la gente salía en el motocar brincando, hablando en lenguas, no podían hablar ni español. El templo se llenaba hasta el tope, la gente ya no entraba en la iglesia. Aún ministraba a través de las rejas, aún los carros se paraban afuera porque el poder llegaba hasta la calle. Y la iglesia creía en ese fuego glorioso. Es tiempo, hermano, y por eso Dios está permitiendo estas campañas, para que la iglesia se vuelva a aprender y deje la teología barata y hueca y sutilezas de hombre y doctrinas de hombres. Porque Jesús dijo que era necesario que la iglesia fuera llena del Espíritu Santo. Jesús dijo que era necesario que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran revestidos. Si hubiera sido posible, les hubiera dicho vayan. Pero no dijo eso, no se muevan. Y si no hubiera sido importante, no mandarían a Pedro, a Juan y a Pablo a imponer manos. Era importante, es importante y sigue siendo importante. La iglesia necesita el poder de Dios. Y la única forma de recibirlo es
abriendo mi corazón. Ni siquiera es algo complicado, difícil. Usted antes ha visto 8, 9 o 10 o más personas que abrieron su corazón y fueron tocados instantáneamente. Nada les impide recibir el poder. Solo un miedo tonto que algunos los tiene aturdidos. Deje ese miedo, hermanos, en otro lado y venga a recibir la bendición que Dios le está regalando de lo alto gratuitamente, sin costo alguno, por la misericordia de su amor para con la iglesia. Estamos reunidos acá para eso, para recibir la gloria de Dios, para salir de este lugar bendecidos, para ver la maravilla del Señor, para conocer al médico de médicos, al sanador, al Dios que bautiza con poder y fuego. A su nombre, alábalo porque Él vive, hermanos. ¿A cuánto nos habló Dios en esta noche? ¿Y cuánto creemos que vamos a salir muy bendecidos? Muy bendecidos. Hermano, hasta para sanar, escuche. Créame lo que le digo. Hace 25 años ministro este poder, gracias. 25 años ya son. He visto Brasil sacudida por un avivamiento. Venezuela sacudida por un avivamiento. México sacudida por un avivamiento. Hermanos, he visto Italia, España. Ahí están los videos, mírenlos. Créanlo, ahí están. Yo no los he editado, así como usted lo ve, así son. Claro, había muchos que miraban así con cara de ¿qué es esto? Molestos. Pero había unos 80, 70 que estaban hablando lenguas hasta por las orejas, porque le habían creído a Dios. Usted solo tiene que creerle a Dios, es todo lo que pide. Oiga, hermanos, si ustedes comienzan a creer a Dios, acá se derrama un avivamiento, pero tan feroz como el que nunca han visto en su vida. Eso no depende del predicador, depende del Todopoderoso. Y depende de la disposición de la iglesia y cómo abrimos nuestro corazón a su nombre. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuánto nos habló Dios en esta noche? Póngase de pie, hermano.